describir un negocio debería ser fácil. Es el negocio propio, se trabaja en él todos los días, se conoce mejor que nadie, se sabe exactamente lo que ofrece y para quién. Y sin embargo, cuando alguien pregunta a qué se dedica, la respuesta que sale rara vez refleja todo eso. Sale larga, o vaga, o técnica, o dispersa. Empieza con una cosa, salta a otra, menciona varios productos, explica el origen del negocio, suma una aclaración, y termina en un lugar completamente diferente al que empezó. La persona que escucha asiente, sonríe, y la conversación sigue su curso sin que nada haya pasado realmente. O sale demasiado corta y genérica. Vendo cosas artesanales. Tengo un pequeño negocio. Hago trabajo desde casa. Frases que no generan imagen, que no despiertan ninguna reacción, porque no hay suficiente información para reaccionar. O sale técnicamente correcta pero completamente desconectada de quien escucha. Se describe el proceso en lugar del resultado. Se habla de lo que se hace en lugar de lo que resuelve. Se usa vocabulario que tiene sentido para quien opera el negocio pero no para quien lo escucha por primera vez. En los tres casos el resultado es el mismo. La oportunidad de conectar, de despertar interés, de abrir una posibilidad, se fue sin que nadie la aprovechara. El problema no es falta de conocimiento sobre el negocio. Es falta de práctica para traducir ese conocimiento en algo que otra persona pueda entender rápido, sin esfuerzo, y con suficiente claridad para decidir si le interesa saber más. Esa traducción no es un talento. Es una habilidad. Y como toda habilidad, se construye. Describir un negocio de manera confusa tiene consecuencias muy concretas, aunque rara vez se noten en el momento. La primera es que la conversación no avanza. La persona que preguntó recibió palabras pero no información útil. Asintió por cortesía, no porque haya entendido. Y cuando una conversación termina sin que la otra persona tenga claro qué se ofrece, para quién es, y qué problema resuelve, no hay nada que pueda hacer con esa información, ni comprar, ni recomendar, ni recordar. La segunda consecuencia es más sutil pero igual de importante. Una descripción confusa o genérica no produce una impresión neutral. Produce una impresión de falta de claridad sobre el propio negocio. Y eso afecta la percepción de profesionalismo antes de que se haya mostrado una sola muestra del trabajo, un solo precio, un solo resultado. La tercera es que las oportunidades de recomendación se pierden sin que nadie lo sepa. Las personas que escuchan una descripción de negocio no son solo posibles compradoras directas. Son también posibles fuentes de referidos. Pero para que alguien pueda recomendar un negocio, primero tiene que haberlo entendido con suficiente claridad para poder repetirlo. Y eso solo pasa si la descripción original fue clara. Todo esto sucede en los primeros segundos de una conversación. Antes de que haya tiempo de corregir, de agregar, de explicar mejor. La primera descripción es la que queda o la que no queda. Cada vez que alguien pregunta a qué se dedica, está pasando algo más que un intercambio de información. Está pasando una evaluación. No una evaluación fría ni calculada, una evaluación instantánea, casi inconsciente, que la persona hace en los primeros segundos de escuchar la respuesta. ¿Esto me interesa? ¿Esto me sirve? ¿Conozco a alguien a quien le podría servir? ¿Vale la pena seguir escuchando? Esas preguntas no se formulan con palabras. Se responden con sensaciones. Y la respuesta llega mucho antes de que la descripción del negocio termine. Si en los primeros segundos la persona no encontró algo que conectara con ella, un problema que reconoce, un resultado que desea, una referencia que tiene sentido, la conversación continúa por inercia social pero ya no avanza de verdad. La mente siguió su camino. Lo que se diga después ya no tiene el mismo terreno para aterrizar. Esto no significa que cada conversación casual tenga que convertirse en una oportunidad de venta. Significa que la descripción del negocio es la primera puerta. Y una puerta que no se abre bien no es que se cierre para siempre, simplemente no se abre. Hay 3 elementos que aparecen en todas las descripciones de negocio que realmente funcionan. No importa el giro, no importa el tamaño, no importa si es producto o servicio. Cuando los 3 están presentes y están en el orden correcto, la descripción conecta. Cuando falta alguno, algo no termina de aterrizar.
El primero es a quién va dirigido. No en términos demográficos abstractos, sino en términos de situación o problema. Madres que quieren darle a su familia comida casera pero no tienen tiempo de cocinar todos los días. Emprendedoras que tienen un buen producto pero no saben cómo comunicarlo. Personas que quieren verse bien en fotos pero no saben cómo vestirse para eso. Ese tipo de descripción genera reconocimiento. La persona que escucha piensa de inmediato si es ella o si conoce a alguien que es ella. Y eso crea un puente antes de que se haya dicho que se vende. El segundo es qué problema resuelve o qué resultado produce. No qué se hace, qué pasa gracias a lo que se hace. No hago pasteles. Mis clientas llegan a su evento con un pastel que hace que sus invitados pregunten dónde lo encargaron. No doy clases de inglés. Mis estudiantes logran tener conversaciones reales en menos tiempo del que esperaban. La diferencia entre describir el proceso y describir el resultado es enorme. El proceso le habla a quien ya sabe que quiere lo que se ofrece. El resultado le habla a quien todavía no sabe si lo quiere, y lo invita a imaginarse del otro lado. El tercero es cómo se llama el negocio o quién lo opera. Este elemento es el más flexible. A veces va al principio, a veces al final, a veces no hace falta mencionarlo explícitamente en todos los contextos. Lo que importa es que la descripción tenga una identidad, que no sea solo una función flotando en el aire, sino algo que viene de algún lugar concreto. Cuando estos tres elementos están presentes, a quién, qué resuelve, quién lo hace, la descripción tiene estructura. Y la estructura es lo que hace que algo se entienda rápido, sin esfuerzo, y se pueda recordar después. La trampa más común es intentar meter todo en esos tres elementos. Todo el catálogo, todos los tipos de cliente, todos los problemas que el negocio puede resolver. Una descripción efectiva no es un resumen completo del negocio. Es la versión más enfocada, más clara, más útil para quien escucha en ese momento. Y eso requiere soltar la necesidad de decir todo, para poder decir lo que más importa. Con esos tres elementos claros, construir una descripción propia tiene una lógica que se puede seguir sin complicarla. El primer paso es definir a quién va dirigido el negocio, no en términos de características sino de situación. La pregunta útil no es quién es el cliente, es cuando aparece ese cliente. ¿Cuál es el momento, el problema, la necesidad que lo lleva a buscar lo que se ofrece? Eso produce una descripción de cliente que resuena, porque habla de algo que esa persona vive, no de algo que la define desde afuera. El segundo paso es articular el resultado principal. No todos los resultados posibles, el principal. El que más claramente resume lo que cambia para quien compra. Esto requiere un ejercicio que cuesta un poco al principio, en lugar de describir lo que se hace, describir lo que pasa después de hacerlo. El antes y el después. Lo que la persona tenía antes de comprar y lo que tiene después. El tercer paso es unir los dos en una sola idea, con el nombre del negocio o el nombre propio como ancla. Una idea que quepa en dos oraciones. Que pueda decirse en voz alta sin sonar a guión aprendido. Que suene como algo que diría una persona real en una conversación real. Para ilustrar cómo se ve esto en la práctica, dos versiones de la misma emprendedora. Primera versión. Tengo un negocio de repostería, hago pasteles, cupcakes, galletas decoradas, también hago mesas de dulces para eventos, trabajo por encargo y a veces tengo cosas disponibles. Uso ingredientes naturales y todo es hecho a mano. Segunda versión. Trabajo con personas que quieren que su evento se vea especial sin tener que coordinar varios proveedores al mismo tiempo. Me encargo de toda la repostería, pasteles, cupcakes, mesas de dulces, con una sola persona de contacto y entrega el día del evento. Me llamo Sofía y trabajo desde Guadalajara. La segunda versión tiene exactamente la misma información esencial, pero está organizada de una manera que la persona que escucha puede procesar, recordar y repetir. Un detalle que cambia mucho es practicarlo en voz alta. Una descripción que se ve bien escrita a veces no suena natural cuando se dice. Y si no suena natural, no va a sonar confiada. La prueba final de una buena descripción no es leerla, es decirla, escucharla, y saber que suena como algo que se diría en una conversación real. Describir bien un negocio en poco tiempo no es un talento que se tiene o no se tiene. Es el resultado de saber qué incluir, qué dejar fuera,
y cómo ordenar lo que queda para que quien escucha pueda seguirlo sin esfuerzo. Los 3 elementos que hacen que una descripción funcione: a quién va dirigido, qué resuelve, quién lo hace, no son una fórmula rígida. Son una guía para organizar algo que ya se sabe, de una manera que otro pueda entender rápido. Lo que está en juego en esos 30 segundos no es solo una venta directa. Es la primera impresión que determina si la conversación continúa, si la persona recuerda el negocio más tarde, si en algún momento se convierte en una recomendación para alguien más. La descripción del negocio es la puerta de entrada a todo lo que viene después. Vale la pena que abra bien. Nos vemos pronto.